Un motociclista debe dar alcance a un ciclista que va delante de él con una velocidad de 40 metros por minuto. Determina el tiempo que tarda el motociclista en alcanzar al ciclista. Información. 1. La distancia entre ellos al inicio de la competencia es de 18 metros. 2. La velocidad del motociclista es mayor en 2 unidades a la del ciclista. Para resolver el problema, A. La información 1 es suficiente. B. La información 2 es suficiente. C. Es necesario utilizar ambas informaciones. D. Cada información por separado es suficiente. E. La información brindada es insuficiente. Este problema nos habla de un motociclista y de un ciclista. O sea, tenemos dos móviles. El motociclista, que va a ser el móvil 1, tiene que dar alcance al ciclista, que es el móvil 2. También nos dicen que el ciclista, que va delante del motociclista, tiene una velocidad de 40 metros por minuto. Entonces ponemos aquí que su velocidad es igual a 40 metros por minuto. Esta correspondería a la velocidad del ciclista. Vamos a llamarle velocidad 2. Y bueno, esos son los datos que nos dan. Lo que nos piden determinar es el tiempo que tarda el motociclista en alcanzar al ciclista. El tiempo. Y para ello nos dan dos puntos de información, ¿no? El punto 1 y el punto 2. Entonces, antes de analizar si necesitamos el punto 1 o el punto 2, vamos a, vamos a poner aquí algo sobre este tipo de movimiento. Aquí estamos suponiendo que se trata de un movimiento sin aceleración, un movimiento rectilíneo uniforme, donde la distancia se calcula como el producto de la velocidad por el tiempo. Ahora, nosotros lo que queremos hallar es un tiempo de encuentro o un tiempo de alcance, mejor dicho, no de encuentro, de alcance. Tenemos que hallar el tiempo de alcance del móvil 1 al móvil 2. Entonces, si recordamos, hay una fórmula para hallar el tiempo de alcance de dos móviles, y eso es igual a la distancia de separación inicial de los móviles dividido entre la diferencia de las velocidades. En este caso es la velocidad del móvil 1 menos la velocidad del móvil 2. Entonces, de esta manera calculamos el tiempo de alcance. Necesitamos entonces, según esta fórmula, dos datos. Necesitamos la distancia de separación inicial y necesitamos conocer ambas velocidades de los móviles. Bien, en la información 1 nos dicen la distancia entre ellos al inicio de la competencia es de 18 metros. Entonces nos dan la distancia, que es 18 metros. Distancia de separación inicial. Pero como hemos mencionado, conociendo la distancia, eh, no vamos a poder hallar el tiempo de alcance, porque además de la distancia necesitamos conocer ambas velocidades. El problema nos da ya la velocidad del móvil 2, que es 40, entonces conocemos la velocidad 2, pero faltaría conocer la velocidad del móvil 1, la velocidad del motociclista. ¿Ya? Entonces, con el dato 1 no es suficiente. Por tanto, descartamos la alternativa A. La información 1 es suficiente, eso es falso. Y en consecuencia también descartamos la alternativa D. Cada información por separado es suficiente, no, eso es falso. Ahora vamos a analizar la información 2. Entonces, recordemos que solamente tenemos como dato la velocidad del móvil 2. Bien, en la información 2 nos dicen la velocidad del motociclista es mayor en 2 unidades a la del ciclista.
Entonces, si la velocidad del ciclista es 40 metros por minuto, entonces la velocidad del motociclista es de 42 metros por minuto, ¿no? Es mayor en 2 unidades. Esta sería la velocidad del móvil 1. Entonces, conocemos la velocidad del móvil 1, pero con la información 2 no conocemos la distancia inicial de separación. ¿Sí? Con la información 2 no conocemos, solamente conocemos la velocidad del móvil 1. Por tanto, entonces la información 2 por sí sola no es suficiente. Así que descartamos esa alternativa. En la alternativa C nos dicen que es necesario utilizar ambas informaciones, y eso es correcto, porque además de la velocidad del móvil 1, necesitamos conocer la distancia de separación, y esa es la información 1. Por tanto, eso es cierto. Y en consecuencia, la alternativa E, que nos dice que la información brindada es insuficiente, sería incorrecto. Bien, para resolver el problema es necesario utilizar ambas informaciones.